Seguimos caminando con paso firme en el Adviento. Estamos ya en el segundo domingo y poco a poco nos vamos acercando a la Navidad. Pero, ¿en qué momento de nuestra vida personal y comunitaria, en qué momento de nuestro mundo, el cercano y el lejano, estamos viviendo el Adviento? Hay muchos signos de desesperanza a nuestro alrededor. Guerras, hambrunas, situaciones complicadas. ¿Cómo alumbrar una luz de paz, una luz de alegría mesiánica? ¿Cómo esperar al Mesías? ¿A qué nos invitan los textos? Es un domingo en el cual vamos a ver cómo se nos invita a soñar despiertos, con imaginación y creatividad, para que en medio de este mundo, con tantos signos de desesperanza, podamos alumbrar esa luz mesiánica. Segundo domingo de Adviento, 4 de diciembre. Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia. Sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra. Pero golpeará al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será el ceñidor de su cintura y la lealtad el cinturón de sus caderas. Habitará el lobo y el cordero, y el leopardo se tumbará con el cabrito. El ternero y el león pacerán juntos, un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende su mano hacia la madriguera del áspid. Nadie hará daño ni estrago en mi monte santo, porque la tierra estará llena de la tierra del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones y su morada será gloriosa. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Porque Él liberará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosos todas las naciones de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la Epístola a los Romanos. Hermanos, en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para los otros los mismos sentimientos según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios. Pues afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia. Como dice la Escritura, por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Por aquellos días aparece en el desierto de Judea Juan el Bautista, proclamando: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. El primer texto del profeta Isaías, que es uno de los protagonistas del tiempo de Adviento. Estamos hablando del primer Isaías antes del exilio. Y vemos un canto a la utopía, a todos esos sueños que tenemos los hombres desde la historia de los tiempos, desde el inicio de la humanidad. Y que en cierto modo Isaías quiere canalizarlo a través del tronco de Jesé, el tronco de Jesé del cual surgirá un vástago, el Mesías, que será inspirado por el Señor, que tendrá el espíritu de sabiduría e inteligencia, y sobre él se posará el espíritu, y lo inspirará el temor del Señor. Juzgará lo más cercano a la justicia de Dios, y hará posible que habite el cordero y el leopardo y todos estos animales, es decir, la armonía y reconciliación entre el hombre y la naturaleza en sí mismo. Todo un canto utópico que muchas veces nos parece irrealizable, que para nosotros, como para aquellos oyentes de aquel momento, es todo un reto. Y todo un reto porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios, ese monte santo. Aquel día la raíz de Jesé, de la que ha hablado al inicio, será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones y su morada será gloriosa. ¿Creemos en la realización de todo esto? ¿Creemos que algún día será posible? De generación en generación hombres y mujeres han escuchado esta palabra de Isaías. Y sin duda alguna todavía quedan muchas cosas por realizar. Todavía quedan muchos retos para llevar adelante. Y parece un sueño irrealizable. Sin embargo, en cada generación estamos llamados a hacer lo posible, a buscar ser posibilistas. ¿Qué podemos hacer para que esta palabra del Señor se cumpla hoy, aquí y ahora, en nuestro mundo cercano y en nuestra vida? Es todo un reto. Eso es hacer Adviento, hacer posible este sueño de Dios para la humanidad, que se convierta en nuestro sueño. Pongamos nuestro empeño. San Pablo, en la carta a los Romanos, esta carta que escribe a esa comunidad sin conocerla, le recuerda que el pasado se escribió, todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios se escribió para enseñanza nuestra, para pedagogía nuestra, para que por medio de las Escrituras mantengamos la esperanza. Es la palabra de Dios que hace posible que mantengamos la esperanza. Es la palabra de Dios la que hace posible que ese texto de Isaías no se quede en papel mojado.
Y ese mismo Dios de paciencia y de consuelo nos llevará a tener los mismos sentimientos que Cristo. Hará que vayamos transformándonos poco a poco, sin tener muchas veces autoconciencia de ello. Y por eso tendremos la posibilidad de glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nos invita a la acogida mutua, como nos acogió Jesucristo, siempre para gloria de Dios. Porque Dios se puso al servicio de los circuncisos. Cristo se puso al servicio de los circuncisos. Para que la veracidad de Dios, es decir, para que esas promesas que Dios había realizado, viéramos su cumplimiento. Esas promesas hechas a los patriarcas. Y también para que los gentiles, a los que se dirige en parte esta carta a los romanos, glorifiquen también a Dios por su misericordia. Por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Pablo centra en 3 momentos la glorificación a Dios. La vida del cristiano, la vida de aquel que quiere dejar espacio en su interior para que Cristo vaya ocupándolo por medio de la palabra de Dios. Esa es la tarea de la palabra de Dios, que nos va poco a poco vaciando de nosotros mismos para llenarnos de Cristo sin dejar de ser nosotros mismos. Porque el objetivo final es bendecir a Dios y ensalzar su nombre. Bendecir a Dios y ensalzar su nombre es comportarnos como Cristo Jesús. Que nos importe toda esa utopía de Isaías, que la hagamos posible y la llevemos a cabo. Y finalmente el Evangelio de el Evangelio de Mateo, en que aparece otro gran protagonista del Adviento, Juan el Bautista, que aparece en el desierto. Probablemente Juan el Bautista formaría parte de alguno de esos movimientos bautistas que en la zona del Mar Muerto y en el desierto de Judea llamaban a la conversión. Cuando el Evangelio lo escribe Mateo, ya hay una reflexión profunda sobre la figura de Juan el Bautista en los Evangelios. Y esta reflexión queda claro que es el pródomos, el que prepara la llegada del Mesías, el que prepara la venida de Jesús. ¿Y cómo la prepara? Invitando a la gente a la conversión, a dar un cambio. Sin embargo, hay un anuncio de Isaías muy claro y que da sentido a esta tarea y a esta misión de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se nos está invitando también hoy, aquí y ahora, como aquellos, a preparar el camino del Señor, a preparar la llegada del Señor, a enderezar las sendas, es decir, a mirar qué sendas hay torcidas en nuestro mundo, en nosotros mismos, para enderezarlas. Y Juan aparece como un personaje coherente consigo mismo, viviendo con una sobriedad absoluta, comiendo langosta, vestido de pelos de camello, comiendo miel silvestre, cinturón de cuero en los lomos. Y acudía gente de todas partes, y eran bautizados por él en el río Jordán, el bautismo del agua. Pero ese bautismo significaba que confesaban sus pecados. Y aparecen aquellos que no entienden esto. Mateo los quiere situar también aquí. No entienden la llegada del Mesías, los fariseos y saduceos, que iban al bautismo y les llama raza de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Él adivinaba que no había sinceridad en ellos, que no había ganas de conversión, porque no basta decir que soy del pueblo de Israel para decir que somos hijos de Abraham, sino hace falta convertirse. Y el juicio de Dios, el Mesías, es muy claro. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Y finalmente en el Evangelio aparece ya de manera clara cuál es su función. Yo bautizo con agua para la conversión, porque eso significa cambiar de vida, cambiar de mentalidad, dar la vuelta
ser conscientes si estamos en la dirección de Jesucristo o en la dirección contraria. Pero Juan lo tiene bien claro cuál es su tarea. No soy digno de llevarle las sandalias. Aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Agua, Espíritu Santo y fuego. Los tres elementos de la conversión. Los tres elementos fundamentales con los cuales la Iglesia primitiva celebraba el bautismo. Pues bien, una vez más, el Adviento nos invita a dar la vuelta a nuestra vida. Nos cuesta, porque la rutina nos lleva a repetir cada día lo mismo y a estar en las mismas cosas. ¿Estamos en las cosas de Dios o estamos en las cosas que se alejan de Dios? ¿Nos preocupa el mundo en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos preocupa nuestro mundo cercano? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos preocupa si nuestra vida está realmente enraizada en la palabra de Dios y por lo tanto dejando espacio al Espíritu Santo para ir transformándonos un poco más en Cristo, o estamos lejanos? Vamos a ver si podemos aportar alguna ayuda para la comprensión del Evangelio con este comentario. El profeta Isaías describe los rasgos mesiánicos del Mesías, del linaje de David. Estará lleno de espíritu profético, hará que reine entre los hombres la justicia, reflejo de la santidad de Dios, y confiere las virtudes esenciales de patriarcas y profetas. Reunidos todos ellos, se ha convertido en nuestra lista de los 7 dones del Espíritu Santo. Esta paz se extiende también al reino animal, hasta la serpiente, responsable del primer pecado. El reino mesiánico es un reino de paz. Estamos todos convocados a trabajar y comprometernos por la paz y la justicia, como dice, reflejo de la santidad de Dios. El Salmo 71 se titula Súplica por el Rey, quizá en el día de la coronación. Si pensamos en el minúsculo rey de Palestina, soberano por algunas generaciones, con insignificantes reyes vecinos, parece una utopía. Pero estos salmos, rezados por generaciones, han alimentado y ensanchado la esperanza al pueblo. Pensando en el rey presente era súplica y deseo, pero rezados por el rey futuro iban siendo profecía y expectación. Solamente en Cristo alcanza el salmo su plenitud de sentido. Dice Pablo a los romanos, nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio grado. Todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. No cabe duda que estaban pasando experiencias muy duras, y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para los otros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Acogeos mutuamente como os acogió Cristo. Él se puso al servicio de los circuncisos para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorificasen a Dios. Por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Esta lectura se actualiza hoy en su totalidad, viene para nosotros. Juan, en el Evangelio, proclama la metanoia, el cambio de mente, la renuncia al pecado. Vuélvete a Dios y empieza una vida nueva. Convertíos. También Jesús llama a la penitencia y será también repetida por sus discípulos y por la Iglesia hoy mismo. Juan bautizaba el rito de inmersión, que era un rito de purificación y renovación bien conocido por los judíos. Pero Juan además exige una purificación moral más allá del rito. Es un rito que no se repite, por lo cual representa una iniciación. Y tiene valor escatológico porque introduce en el grupo de los que profesan una espera activa del Mesías próximo. Juan ha percibido que vienen muchos fariseos y saduceos muy aferrados a sus costumbres y les suelta un improperio. A pesar de todo les bautiza y les anuncia: el que viene detrás de mí
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Me pregunto, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? ¿De qué debo convertirme? ¿Qué necesitan de mí los que viven junto a mí? ¿Cuál es en concreto la vida nueva que me pide el Señor hoy? Bueno, pues os invito a reflexionar sobre estos puntos.